Muy buenas noches, mi nombre es Félix Yajaisi Muñoz Manzueta y le voy a estar hablando sobre la lexicología y semántica del español. Le voy a estar definiendo la palabra lexicología y semántica. La lexicología es la ciencia lingüística que estudia el léxico o vocabulario desde una visión general. Se dedica al estudio de los morfemas de la lengua, es decir, al estudio de las palabras, de manera que teoriza, define y clasifica las universidades del nivel léxico. La semántica es el estudio de diversos aspectos de significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales. La lexicología y la semántica, el estudio del aspecto sémico de la lengua lo cubre. Como ya hemos dicho, dos disciplinas lingüísticas íntimamente relacionadas. La lexicología, que se encarga de estudiar las unidades léxicas o lexías, que conforman el vocabulario de un lenguaje, y la semántica, que se centra en estudiar significado, los sentidos, la estructura lingüística. Como disciplina lingüística, la lexicología se ocupa de asuntos como la etimología u origen de las palabras, la estructura del léxico y las relaciones entre sus elementos. Los vínculos entre conceptos y palabras, así como las causas y condiciones de adaptación del léxico a las nuevas necesidades comunicativas. La importancia del léxico. La importancia del léxico es un terreno de origen griego y se refiere al conjunto de la palabra del lenguaje o idioma de una región, actividad o campo semántico, dado según consta en el diccionario oficial de las academias. El léxico de la lengua española. El léxico de la lengua española se dice que el léxico de nuestra lengua está constituido por alrededor de un 7% de palabras divididas del latín, un 12% divididas del griego y un 8% del árabe, y un 10% de palabras derivadas de distintas lenguas, entre las cuales destacan el germano antiguo, algunas lenguas indígenas, el taíno, por ejemplo, el italiano, el francés y el inglés, pero estos porcentajes van variados con el tiempo. También le voy a estar hablando sobre la lengua castellanas. Aquí tenemos en primer lugar latinismo. Son palabras o expresiones latinas usadas tal cual en español o en otra lengua. Por lo general, en contextos cultos, académico o profesional, por ejemplo, carpe diem, alma mater, curriculum vitae, etc. En segundo lugar, tenemos a helenismo. Son las palabras o expresiones provenientes de la lengua griega o helénicas usadas en español, como alfabeto, metafísica, átomo, gramática, epíteto, cateto, logos y hemorragia. En tercer lugar, tenemos abajinismos. Son palabras que proceden de la lengua vasca, como chaparro, aquelarre, izquierdo, ganzúa, zurrón y cencerro. En cuarto lugar, tenemos a germanismo.
vocablos o giros de la lengua germánica o alemana, las más comunes vinculados con el ámbito bélico como guerra, blanco, espuela, rico, bregar, espía y yelmo. Y por último, en la lengua castellana tenemos al arabismo. Son palabras o expresiones provenientes de la lengua árabe. Por ejemplo, ojalá, aceituna, arroba, tarea y asesino. Le voy a también a estar hablando sobre la lexia. Se le llama lexia a la unidad léxica mínima de la lengua, la cual se presenta como palabras o entrada organizada alfabéticamente en el diccionario. Puede ser simple, compleja o textual. En primer lugar, tenemos la lexia simple. Se consta con un lexema o coincide con lo que llamamos palabras como mesa, sol, etc. En segundo lugar, tenemos alexia compuesta. Se compone de varios lexemas aglutinados en una misma estructura y coincide con las que denominamos palabras compuestas como videojuegos y sacacorchos. En tercer lugar, tenemos alexia compleja. Se compone de varios lexemas que forman parte de un sintagma o frase hecha, como a la ligera, etc. Y por cuarto lugar y última tenemos alexia textual. Se trata de estructuras complejas como frases, proverbios o refranes, asimiladas, memorizadas y reducidas, con una misma estructura fija. Para todo hay un momento señalado. Agua que has de beber, déjala caer. Tenemos en el otro lugar la lexicalización. Consiste en convertir un elemento lingüístico complejo, comúnmente un sintagma, en una unidad léxica que obtiene un valor semántico propio sin que proceda el análisis por separado de los terminados firmamentos. Así, expresiones del tipo estar dando muela o ni en pintura se pueden intercambiar por enamorado o jamás. O ni en pintura se pueden intercambiar. En actos de habla como estos, déjate de estar dándole muela a Inés y ven a trabajar. Te borré de mi vida, no te quiero ver en pintura. Aquí tenemos, por último, el léxico y variaciones dialectas. Se usa para referirse a cada una de las variaciones geográficas de una lengua. En tal sentido, podemos hablar de los dialectos nacionales o regionales del español. Para el mismo significado se dice en distintos países o regiones. Mamón, limoncillo, quenepa. Banana, plátano, guineo. Papaya, lechosa y frutas, bomba. Pero también con el mismo significado, se alude a realidades distintas. Guagua, autobús, le decimos aquí en República Dominicana, pero en Ecuador le dicen niño. Cuero le decimos prostituta aquí en República Dominicana, pero en México le dicen verdad o belleza en México. La primera parte le estuvo hablando su estudiante Fidelis Yajisimos Mansueta. Fue un gusto para mí exponerle en su clase. Y por aquí vamos a dejar a mi compañera con la segunda parte, Chari Argenis Tolentino López. Buenas noches, mi nombre es Chari Argenis Tolentino López
y le estaré debatiendo el tema de la lexicografía y el diccionario. La lexicografía es una disciplina que se ocupa de la confección del diccionario. El diccionario explica de forma ordenada las voces o palabras de una lengua, de una ciencia o de una materia determinada. Las partes principales del diccionario común son las siguientes: lemas o voces de entrada. Esta es una de cada palabra o término que se define o se traduce en el orden alfabético. Etimología. Esta se trata de referir al origen de la procedencia de cada palabra. Abreviatura. Esta se trata de representación abreviada a la información gramatical relativa de la palabra que se define. El uso eficiente del diccionario depende del conocimiento de normas, depende del conocimiento de las normas que se aplican en los lemas. Toda palabra se organiza alfabéticamente, así que debemos conocer bien las palabras. Así se permite agilizar la búsqueda. Un ejemplo, cuando vamos a buscar en el diccionario, ejemplo para poner abaco, esta tiene que aparecer al principio y sursi al final. En general, las palabras deben buscarse en su forma singular, no batelles ni coses, sino batey y cos. Un ejemplo, que en vez de poner batelles en el diccionario, tenemos que poner batey. Y un ejemplo, en vez de poner coses, nada más ponemos cos con z. Los verbos deben buscarse en infinito. Los diminutivos aumentativos y superlativos no suelen presentarse en el diccionario, al menos que tenga una excepción especial que merezca ser notada. Semas y sememas. Le llamamos sema a la unidad gramatical al mínimo dotado de significado lexical o gramatical. Se llama semema al conjunto de sema que forman al significado de una palabra al total de sus rasgos significativos. Las relaciones léxico-semántica entre las palabras. Cada relación recibe un nombre específico. Ejemplo: antonimia, sinonimia, homonimia, hiponimia, homografía, homofonía, paranomia y peronomia. Cada una de estas relaciones de la psicología define cada expresión de la relación entre palabras que vienen de la misma raíz o porque sus sentidos se oponen, porque coinciden o porque pueden abarcar significativamente en relación con otro. Familia léxica y campo semántico. Las palabras en el primer caso forman una familia léxica y en el segundo caso un campo semántico. Familia léxica. Esta se deriva en el mismo vocablo. Ejemplo: niño, niñita, aniñado. Esta constituye familia de palabras. Muchas gracias por asistir a nuestra clase. Le hablo su compañera Charalgenis Tolentino. Ya, contarlo.